Siempre recuerdo las noches cívicas que teníamos hace unos años atrás, y uno de los temas fundamentales era el tema de la justicia que desarrollaba nuestro pastor general. Y recuerdo que él siempre citaba a Amós, que corre la justicia como un río. Y es que la verdad que la justicia siempre ha sido un tema importante en las naciones, en el mundo y especialmente hoy en este siglo XXI que tanto lo necesitamos. La justicia definitivamente como la definía el jurisconsulto romano Ulpiano. Ulpiano era un abogado que trascendió en la historia, y el derecho romano fue acogido por el derecho chileno, y de allí viene también para la Facultad de Derecho de Honduras, y por eso hay una clase que se llama la clase del derecho romano, que muchos profesores hablan en latín y son hondureños, pero porque se educaron a través de este derecho. Pero la justicia que Dios demanda es una justicia totalmente diferente. Es amparar al huérfano, es ser la voz de los que no tienen voz, es la historia de los que no tienen historia. La justicia de Dios es aquella que trae el reino de Dios a la tierra. No llevar la tierra al cielo, sino traer el cielo a la tierra. Y esa justicia nos permite a nosotros vivir en paz. Como lo dice Isaías, el fruto de la justicia es la paz. Y la paz es desarrollo humano. Cuando hay desarrollo humano en una ciudad, en un país, en una nación, entonces hay paz. Y esa paz nos baña a todos como ciudadanos, como habitantes, como ciudadanos, como cristianos y como discípulos del Señor. Entonces, yo creo que es importante el tema de la justicia, y hoy cuando no se respeta los poderes del Estado, cuando el poder ejecutivo está metido en el poder judicial y se trastocan porque hacen las leyes a la medida de una familia, a la medida de una empresa, entonces esa justicia se pervierte, se vitupera y no se hace para el bien de toda una nación, de todo un pueblo. Y eso es lo que nos ha ocurrido en todo Iberoamérica. Honduras no es la excepción, y por eso vemos que no se respetan los poderes, el poder ejecutivo interviniendo en el poder judicial, interviniendo en la Fiscalía General de la República, y también esa justicia es vituperada en el poder legislativo, es decir, el poder en el hemiciclo donde están los 128 diputados, porque cada quien quiere hacer sus leyes para protegerse en el futuro, y eso nos ha pasado tanto dolor, nos ha afectado tanto al país, porque no vemos esa justicia para el que camina a pie. La serpiente lo muerde, pero a los que son de cuello blanco, gracias a Dios hemos visto que del 2008 para acá, muchas personas grandes, cuando tuvimos aquella huelga de los fiscales, la huelga de hambre de 36 días, comenzó a despertarse algo en el poder del Espíritu Santo. Cuando estuvimos casi ofrendando la vida, el pastor Edelio, recuerdo sus palabras que me dijo: no hay que dejar esos 4 fiscales allí, esos pobres muchachos, hay que acompañarlos, me dijo, y esté cerca. Y luego él se unió a esa
gesta maravillosa y ha tenido resultados. Resultados que se han venido investigando gente que nunca se pensó que se iba a investigar y que se iban a llevar a los tribunales. Yo creo que nada es en vano y todo lo que se hace por amor al prójimo, por amor a esa semejanza e imagen de Dios en el otro, Dios lo premia y eso es lo que da resultados. La incidencia que hemos tenido en la justicia ha sido sumamente importante y por eso permítame leerle en Isaías 32, versículo 17, que es un pasaje con mucha eh, prudencia. El escritor nos habla y con mucho atino, es la palabra, con mucho atino nos dice, y esta es la rectitud, traerá la paz, y esta rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Esa rectitud es la justicia. La justicia, el fruto de la justicia es la paz. Pero la paz hay que trabajarla. La justicia hay que trabajarla. Y creo que estamos encaminados y vamos por buen camino porque hemos visto y estamos viendo en las nuevas autoridades que quieren aplicar la justicia no de manera selectiva, sino que aquel que la ha infringido tiene que pagar por sus actos. Y en esa dimensión yo creo que vamos a ver justicia y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir los tiempos y que la justicia no se convierta en una venganza en nuestro país, sino que sea realmente esa justicia que todo hondureño necesitamos, no que defienda un color, no que defienda a una familia determinada, no que esté a la medida o al vestido de algún grande empresario o multinacional, sino que responda a los intereses del bien general, del bien común, del bien público. Y a eso nos ha llamado el Señor. Cuando Pablo habla que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, Pablo dice, somos hechura suya. Habla tres cosas lindísimas, Pablo, en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y tres, dice, nos preparó, hechos preparados para desarrollar buenas obras y las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, creo que esas buenas obras es precisamente el trabajo al cual Dios nos ha enviado a hacer sal, a hacer luz y a hacer fermento de cambio. Primero, somos hechura de Él. Segundo, hemos nacido en Cristo Jesús. Y tercero, nos ha enviado a desarrollar buenas obras para que andemos en ellos. Ningún renacido en Cristo ha sido diseñado para hacer cosas malas. Y yo creo que vale la pena orar por la justicia en toda la dimensión del territorio nacional. Y quisiera que me acompañaran porque vamos a tener otro tópico para seguir orando en esta dimensión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, desato en esta hora esa justicia que tú has soñado para las naciones, para los seres humanos, para que podamos andar en quietud y reposadamente, que andemos en rectitud, en alabanza, que no sea algo que nos ate. Cuando andamos en justicia, andamos en libertad, andamos en garantía y andamos honrando tu nombre y honrando aquel que es semejanza tuya, aquel que es la gloria tuya, aquel próximo, aquel compañero, aquel que está a mi lado. Espíritu Santo, oramos por el poder judicial
Dios Todopoderoso, oramos por los 15 magistrados en nuestro territorio. Oramos por la Corte de Apelaciones. Oramos por los jueces y en el nombre de Jesús soltamos que la justicia gobierna, que la justicia reina y que, como dice tu palabra, se protege al bueno y se castiga al malo. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús hay justicia en el poder ejecutivo. Hay justicia en el poder legislativo. Hay justicia en el ministerio público. Hay justicia en todos los operadores de justicia. Hay justicia, Señor, allí en las Fuerzas Armadas. Hay justicia allí en la Policía Nacional. Y hay justicia en los centros universitarios. Hay justicia en los hogares, hay justicia en la familia, hay justicia, Señor, allí en el patronato, hay justicia en la Junta de Agua, hay justicia allí en la organización de campesinos en Honduras, hay justicia en todas las áreas, porque queremos estar en paz, porque el fruto de la justicia es la paz y la paz nos permite desarrollarnos con todo nuestro potencial y ser de bendición para el resto de los demás países. En el nombre poderoso de Jesús, yo desato la justicia que viene de lo alto en cada una de las instancias y esferas de nuestra sociedad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay un tema bien importante también que quisiera que le demos trámite y es lo que dice Oseas, capítulo. Oseas es un profeta que le llaman los profetas menores, no porque sea menor que Isaías o Jeremías, se le dice profetas menores por el contenido, pero en el capítulo 8 verso 7 hay una palabra y yo quisiera que estemos en frecuencia para que oráramos por el juicio político que hoy se está desarrollando en los pasillos, allí en el Congreso se habla, se dice y que ya comenzó, pero que queremos que esto sea algo con sabiduría, con discernimiento, y que no nos vaya a pasar una factura en las futuras elecciones y en la futura historia de nuestras generaciones, que lo hagan con sensatez, que no se saquen espinas, como decimos en un lenguaje coloquial, ni que estén allí con actitudes de venganza, que realmente lo hagan porque quieren ser hombres y mujeres que están respondiendo a una necesidad en el país. Y me gusta cómo lo trata Oseas. Oseas hablando al pueblo de Israel y exhortándoles, dice en el capítulo 8, verso 7, sembraron vientos y cosecharon tempestades. Esa frase me impresiona porque muchos hombres en el poder, como que el poder emborracha, como que el poder nunca va a terminar. Jamás, jamás se me va a olvidar unas palabras de nuestro pastor visitando a uno de los secretarios del Estado en una de las instancias más importantes. Recuerdo que fuimos a orar ahí, a esa oficina. Y mientras orábamos, el pastor Evelio, viéndole a los ojos como es su costumbre, le dijo, hermano, esto es breve, esto solo son 4 años. Si usted hace bien las cosas, usted tendrá una conciencia tranquila. Pero si usted no hace bien las cosas, también va a tener su conciencia allí que le va a estar golpeando. Por favor, déjenos orar y haga bien las cosas. Oró el pastor
el hermano nunca más volvió a la iglesia. Se nos retiró, pero yo quiero traer a colación, hermanos, sembremos bien, porque el que siembra buena semilla va a cosechar buen fruto. Sembraron vientos y cosecharon tempestades. Muchos hoy día que sembraron miedo, sembraron temor en toda una nación, sembraron miedo en la empresa privada, amenazaron a la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Yo lo digo por mi experiencia. Habían noches que yo me acostaba y me veía hasta en otro país, en mi mente, por el temor, el miedo que esto provocaba. Eh, Mucha gente sembró esos vientos y todos aquí lo sabemos, pero la Biblia en la palabra del Señor, en el nuevo pacto, en Gálatas, dice, ya no dejemos a Oseas, en el capítulo 6, verso 7, dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Estos son principios universales. Lo hemos tomado para hablar sobre la siembra financiera. Y yo personalmente he sembrado financieramente y cómo he cosechado. Pero cuando alguien siembra males, va a cosechar males. Si alguien no sembró bienes, no va a cosechar bienes. Y esta palabra lo dice con claridad. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Para, para que lo entendamos un poco y traerlo a nosotros, somos llamados a cultivar el trigo. Somos llamados a abonar el trigo. No vamos a arrancar la cizaña, porque no es tarea suya ni mía. Es tarea de Dios. Y Dios lo dice con claridad. Yo enviaré mis ángeles a hacer esa tarea. Y los ángeles van a agarrar y van a hacer esos manojos de cizaña y le van a poner fuego. Pero yo lo voy a hacer. Pero sí tenemos nosotros una tarea en esta situación. Y es lo que Dios dice, que cultivemos, que abonemos, que limpiemos el trigo, porque también ha salido la cizaña. Cuando nosotros cultivamos el trigo, entonces el trigo se fortalece y la cizaña se ahoga. Y esto es lo que queremos hacer con este tiempo de oración, con este tiempo donde nosotros estamos hablando. Los que sembraron vientos cosechan tempestades. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y quisiera para orar por este episodio que estamos viviendo. Mañana tendremos otros episodios, pero aquí las escrituras nos dicen algo muy lindo. Dice, pues las autoridades en Romanos capítulo 13, verso 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen el bien. Quiero que se grabe un poquito esto. Dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Es como cuando usted va en el vehículo y si usted es un renacido en Cristo y usted está consciente que falló
transgredió las líneas de las autoridades de tránsito, y viene el policía y lo para y le dice, sabe que usted se pasó en rojo, sabe que usted iba a exceso de velocidad, y el policía le dice, bájese, mire, y hablemos, como queriendo pedirle una coima. Si usted es renacido, dígale, usted tiene la razón, señor policía, póngame la esquela, yo voy a responder, asuma su responsabilidad. Pero aquí lo que nos hace falta es tener esa gallardía, ese valor de no tirarle la culpa a los demás, sino asumir su responsabilidad y luego decirles, señores, aquí estoy. Yo quiero que Dios actúe de manera adecuada. Cuando yo leo a Jonás, que Jonás no atiende el llamado de Dios, Jonás tiene algo lindo, y es que les dijo, señores, esa tempestad, la culpa no es de nadie, es mía. Láncenme, yo aquí estoy. Y él, aquello lo libró el Señor, porque el Señor siempre al que es honesto, al que se sabe que falló y toma la culpa, entonces Dios lo protege. Dice que preparó un gran pez, tomó a Jonás, lo sacó, pero Jonás tuvo la valentía no de decirle, el culpable son aquellos otros, el otra, no, él dijo, yo soy el culpable de esta gran tempestad. Yo quisiera que oráramos para que el juicio político sea un juicio realmente que deje un precedente histórico en las leyes de Honduras, y que quien sea, y como se decía en tiempos pretéritos, caiga quien caiga, pero que Dios sea glorificado en esto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos a orar para que haya sabiduría, sapiencia sobre las autoridades del Congreso Nacional. Espíritu Santo, ahora mismo queremos pedirte que saques de la mente y del corazón una venganza política, antes bien aplicar la justicia, aplicar la ley de manera adecuada, correcta, que nos proteja, que nos dé garantías en el futuro a las nuevas generaciones para que hagan lo correcto y para que sean una bendición para nuestra tierra. Señor, nosotros abrimos la boca de norte a sur, de este a oeste, para bendecir nuestra tierra y para declarar el plan maravilloso, benéfico de Dios para Honduras. Honduras, Dios es Padre y Señor por siempre. Bendecimos nuestra tierra, bendecimos nuestras autoridades y declaramos que el bien y el favor de Dios acompañan a nuestras autoridades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un poquito más, pastor, si tengo algún minutito más, perfecto. Yo quisiera dejar un pensamiento de Isaías. Isaías, este evangelista del antiguo pacto, nos pone muy claro, porque como iglesia, y me ha gustado muchísimo cuando usted ha enfatizado desde el púlpito, desde el altar, que nosotros estamos aquí porque tenemos un llamado que Dios ha hecho a nuestro pastor y que nos ha hecho a nosotros como iglesia de acompañar en la área política, pero no andamos buscando, hemos ido aprendiendo y hemos aprendido que no andamos buscando favores, no andamos buscando que nos pasen que nos hagan una transferencia. Y yo quiero pedirles a mis hermanos
que están en este tiempo del altar nacional, por favor, no se acerque a los políticos para ver qué consigue. Pidámosle a nuestro Dios. Y Dios es un buen patrón y Él siempre nos va a suplir. En Vida Abundante lo hemos visto y con ese carácter de nuestro pastor, él lo ha compartido y tengo la libertad de decirlo. Cuando estaba el presidente don Porfirio Lobo Sosa, le dijo: llevo 2 años en el poder y usted, pastor Evelio, no me ha pedido nada. El pastor se sonrió porque él sabe que estamos en una tarea, no para que nos den, sino para dar. Y Dios no nos ha dejado. Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones. Usted lo sabe, pastor Eduardo, que ha honrado la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hemos honrado los salarios de todos y Dios no nos ha dejado ni nos dejará. Y yo quiero hablar sobre eso un poquito del ayuno. Dice Isaías en el capítulo 58, verso 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, porque no te impresionamos. Dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta, Dios. Le diré por qué, les contestó el Señor. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. A eso le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten. Y me gusta esta. Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¿Cuántos hermanos, familiares, tíos, primos nos andan buscando para que ayudemos con algo o un hermano? Y lo primero es escondernos. No, saquemos la cara y compartamos algo de lo que Dios nos ha dado. Yo termino con esta. Dice, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los va a proteger el Señor. Me gusta porque la crítica profética al ayuno ritual, el profeta describe una contradicción. La gente ayuna, pero continúa oprimiendo a otros. Discute y pelea, mantiene injusticias sociales. El texto dice que el ayuno verdadero no consiste solo en afligir el cuerpo. La crítica recuerda el énfasis de otros profetas como Amós y Micaías, quienes también denunciaron rituales religiosos vacíos de justicia. Y Miqueas lo dice con claridad. ¿Qué pide, oh hombre, Dios de ti? Pide justicia, amar misericordia y caminar en humildad delante de Él. El ayuno
del lenguaje y del comportamiento. Más adelante el texto menciona algo muy interesante: quitar el dedo acusador, dejar de hablar mal. Esto abre la puerta a una interpretación ética muy profunda. El ayuno no solo afecta lo que comemos, sino también lo que decimos, cómo tratamos al prójimo, cómo ejercemos el poder sobre otros. En este sentido, se puede hablar de un ayuno del lenguaje. Evitar el chisme, evitar hablar contra otros, evitar acusaciones injustas y evitar humillar públicamente a alguien. Este principio aparece también en la enseñanza de Jesús cuando advierte sobre juzgar a los otros. Yo quiero terminar orando para que el Espíritu Santo, como profetas, como hombres de Dios en este espacio que nos ha permitido, nos dé esa sabiduría. Me gusta cuando Salomón dice, dame sabiduría, y no pidió otras cosas. Yo creo que muchas veces nos centramos que ocupamos euros, que ocupamos dólares, y está bien, pero más que eso, se requiere sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, hemos sido confrontados con tu palabra. Hemos sido vistos a través de tu palabra y hemos encontrado que nos falta mucho. Dios Todopoderoso, hoy nos ponemos frente a ti y pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para todo el liderazgo nuestro en todo Honduras, por pastores, por profetas, por apóstoles, por maestros, por evangelistas, que nos alineemos a tu palabra y que podamos ser esa fuente de sabiduría y de bendición para toda nuestra Honduras. Gracias, Dios, por este altar nacional de oración, porque nos inquieta, nos mueve a hacer lo correcto y a bendecir a todos nuestros hermanos. Tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por este tiempo y bendigo a todos los que están conectados con nosotros y los que se van a conectar. Amén. Gracias, Pastor Pedro. Gracias por guiarnos en este tiempo, siempre enfatizando la justicia de Dios. Y tenemos que recordar que en nuestro Dios la justicia y la gracia están conectadas. Y así lo expresaba Bonhoeffer, no es una gracia barata. Cuando Jesús decide perdonar, defiende y decide perdonar a aquella mujer adúltera, no es simplemente dejarla pasar. Ya el adulterio no tiene, no hay ningún requisito para el adulterio. No tiene el poder destructivo que el adulterio tiene. No es eso, sino que es Cristo mismo entregando su vida. Ese es la paga, el castigo. Esa es la condena por aquello, porque la justicia debe de cumplirse. Si no se cumple, no podemos vivir. Entonces, cuando hablamos de juicio político, que no es venganza, el problema es la impunidad. El problema es el malo, el que ve que no se castiga por hacer el mal y dice, lo mejor es aprovechar, lo mejor es hacer el mal, lo mejor es buscar lo mío propio, lo mejor es tomar lo que no me corresponde, lo mejor es, ¿verdad? Violar las leyes y decidir hacer, y así se va prolongando. Entonces lo que se busca, por lo que estamos orando, es para que no haya más impunidad, para que se reconozca que violar las leyes, violar la Constitución, tiene
su paga, tiene sus consecuencias. Y para que así los que vienen después sepan, para que así los que vienen después estén claros de que no pueden violar estas leyes. Este Amén. juicio político es más importante para los que ahora están cumpliendo esas funciones y los que vendrán a cumplir esas funciones. Así que tenemos que estar claros en esto. Yo sé que no lo presentamos así, no nos suena así, nos suena mucho a venganza, pero lo que buscamos a través de esto es justicia, para que estemos en acuerdo y para que estemos orando, intercediendo. Tenemos